Los que pasamos el medio siglo de vida nacimos en medio de una Latinoamérica sumergida en dictaduras. Mientras tanto, el mundo vivía el momento más álgido de su Guerra Fría, teniendo como símbolo de ignominia el muro de Berlín que dividía el mundo. Y nuestros primeros años transcurrieron con noticias de acontecimientos de los cuales no fuimos testigos, pero que aún continuaban sus ecos. El asesinato de Kennedy, del Che Guevara, de Martin Luther King, la dimisión de Charles de Gaulle. Y también se daban otros grandes acontecimientos históricos como la llegada del hombre a la luna. En el ámbito de la música aparecían los Beatles. Y cómo no, en el derecho se daba el desarrollo de un derecho político, si se quiere, polarizado, pero al mismo tiempo también el avance de los derechos civiles que hoy día todos reconocemos como derechos fundamentales. Y ya con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de nuestra existencia, iban desapareciendo aquellos líderes que habían marcado el siglo XX, figuras tan disímiles como Francisco Franco y Juan Pablo II, o Margaret Thatcher y la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando ya se pensaba con el reciente deceso de Mikhail Gorbachev, que había llegado a su fin, los líderes del siglo XX, el pasado 8 de septiembre llega la noticia desde Escocia con el fallecimiento de la reina Isabel II, que durante 7 décadas no solamente fue testigo de los grandes cambios de la historia, sino también del derecho. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grado y esta es una nueva entrega de El Derecho en la Historia, la sección de Tribuna Constitucional en que entramos al túnel del tiempo y vemos todas las tangencias que ha podido tener con nuestra pasión, con nuestra disciplina, el derecho. La reina Isabel II y el derecho. Sean todos bienvenidos. La vigencia en el poder de Isabel II duró 70 años, en los cuales se dieron grandes cambios para el país, para la monarquía como institución, 12 siglos de historia, para el mundo y, cómo no, para el derecho. El constitucionalismo, con toda la fuerza que llega desde la Ilustración hasta nuestros días, no ha logrado en un cuarto de milenio extinguir del todo a la milenaria monarquía. Esto se trasluce aún en algunas instituciones de los estados democráticos, el hiperpresidencialismo, el indulto, aquello que reza en algunas constituciones de el presidente de la República personifica a la nación, entre otras muestras. La reina epónima fue la principal figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones conocida como Commonwealth. Cuando nació, mediante cesárea, Isabel Alejandra María Windsor, primogénita de los duques de York, en 1926, el Imperio Británico tenía 500 millones de súbditos en 14 países y en los 5 continentes. Además, como corresponde desde los tiempos de Enrique VIII, también fue la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Ya en su gobierno, entre 1956 y el año 2021, la mitad de sus reinos, entre ellos Sudáfrica, Pakistán, Sri Lanka y más recientemente Barbados, obtuvieron su independencia y se convirtieron en repúblicas. Mientras en América Latina casi todos los países estamos rondeando, líneas más, líneas menos, los 200 años de independencia y por lo tanto de repúblicas y estados de derecho con reparto y control del poder, recién el año pasado se independizó Barbados, otrora puerta de ingreso masivo de esclavos del Imperio Británico. Y en nuestros días, Antigua y Barbuda debe decidir si sigue el mismo camino. El reloj de la historia tiene diferentes usos horarios para el derecho, con realidades totalmente disímiles, punto en contra para la ansiada Constitución de la Tierra que auspicia Ferrajoli. En 1952, ante la muerte de Jorge VI, asume Isabel. La celebración de su coronación fue la primera en ser televisada, convirtiéndose así en el primer gran hito de los medios de comunicación. En 70 años que han transcurrido, los medios de comunicación se han convertido en un poder del Estado, ya no solo político, sino también desarrollan una justicia paralela.
Reino Unido es una monarquía parlamentaria. La reina o el rey es el jefe de Estado, poder simbólico y ceremonial con un marcado deber de neutralidad. Isabel II, durante su reinado, se reunió privadamente todos los miércoles en el Palacio de Buckingham con 14 primeros ministros, en rigor los jefes de gobierno, desde Winston Churchill hasta Boris Johnson. 48 horas antes de su deceso, el pasado 6 de septiembre, recibió en el castillo de Balmoral, Escocia, a la flamante primera ministra Liz Truss. El constitucionalismo ha llegado al siglo XXI con un abanico de variantes de formas de gobierno. Inglaterra, sin embargo, ha mantenido su parlamentarismo, donde el soberano no es el pueblo, sino precisamente el Parlamento. Por otro lado, hacia febrero de 1945, Isabel ingresa al Servicio Territorial de Mujeres, la rama femenina del ejército británico de la época. Alcanzó el grado de teniente segunda y fue conductora mecánica promovida a comandante junior honoraria, uno de los actos pioneros de la igualdad de derechos por razón de género. Apenas culminada la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1947 se inició el proceso de descolonización en el mundo. Y una de las primeras colonias que pierde Inglaterra es su joya, la India. Se puede afirmar que Isabel II representa la transición entre el gran imperio británico y la actual Commonwealth. La maravillosa década de los 60 es el momento en que eclosiona la transformación de todos los órdenes de la vida, desde la crisis de los misiles en Cuba que puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial hasta el Festival de Woodstock. Y el derecho siempre tuvo que reinventarse una y otra vez. Finalmente, su labor es la regulación de la realidad. Los temas como el Mayo francés, los hippies y los Beatles no son temas menores en la historia del siglo XX y con una repercusión en el derecho. A propósito de la Beatlemanía, la reina Isabel en 1965 les otorgó a los 4 gigantes de Liverpool la Orden del Imperio Británico por su aporte al conocimiento de la música inglesa. Empero, posteriormente, John Lennon va a devolver la condecoración por el beneplácito de Inglaterra con las acciones de Estados Unidos en Vietnam. Por otro lado, Paul McCartney recibirá otra distinción en años posteriores. Desde la dinastía Tudor, pasando por Victoria I, que marcó toda una época en la historia universal, y llegando al longevo reinado de Isabel II, Inglaterra ha tenido 7 reinas. La muerte de esta última automáticamente convirtió en rey a su primogénito, Carlos de Gales, convertido ya en Carlos III de Inglaterra, sin que medie un vacío de monarquía. Por ello, el dogma: la reina ha muerto, ¡viva el rey! Los libros de historia señalarán que el siglo XX concluye con el ataque del 11 de septiembre del año 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, seguramente como un acontecimiento bisagra. Sin embargo, el siglo XX recién va a llegar a su fin con la muerte de la reina Isabel II, porque todo lo que nació, sobre todo en la segunda parte, después de la Segunda Guerra Mundial, en esa maravillosa década que fue la década del 60, sus consecuencias, sus ecos todavía llegan hasta nuestros días. No olvide, muchas de las temáticas que hemos mencionado en esta entrega la encuentra en el playlist de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. Y recuerde que todo esto es posible gracias al apoyo que nos brinda la Escuela de Derecho EGACAL. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.